Por orden de Manlio, Opiánico es traído de su casa, donde se había escondido. Frente a él, cara a cara, se mantiene Abilio, el delator. Pero ahora, ¿para qué quiere saber lo restante? La mayoría de ustedes conocían a Manlio. Desde la infancia jamás había pensado ni en el honor, ni en la práctica de la virtud, ni en los frutos de una buena reputación, sino que, de un petulante y desvergonzado bufón que eran las discordias de la ciudad, había llegado por medio del sufragio popular a esta misma columna. Ante ella ejercían los Tresviri capitales, su jurisdicción en materia criminal, ante la cual a menudo había sido traído en medio del griterío de la muchedumbre. El caso es que en aquel momento se arregla con Opiánico, recibe de él dinero y abandona una causa ya incoada y bien manifiesta. Y entonces, en el proceso contra Opiánico, esta acusación del asesinato de Asubio se probaba, no solo por los muchos testigos, sino por su mismo testamento. En él constaba en primer lugar el nombre de Opiánico, el de ese hombre que vosotros decís que fue un desgraciado, un inocente, víctima de una sentencia injusta. ¿Qué más? ¿No está claro, Opiánico, que tu padre mató a tu abuela Dinea, de la cual tú eres el heredero, habiéndole llevado él su famoso médico, conocido ya por sus muchas victorias y gracias al cual había asesinado a mucha gente? La mujer exclama que no quiere de ninguna manera ser tratada por aquel que con sus medicamentos ha hecho morir a todos los suyos. Entonces de repente se dirige a un hombre de Ancona, Lucio Clodio, curandero ambulante que por acaso había llegado aquellos días a Larino, y hace un trato con él por 2000 sestercios, como se demostró por su libro de cuentas. Lucio Clodio, teniendo prisa, pues le esperaban otros muchos asuntos, tan pronto como entró, dejó listo su trabajo. Con el primer brebaje acabó con la mujer, y no se quedó en Larino ni un instante más. Hallándose esta misma Dinea haciendo testamento, Opiánico, que había sido su yerno, le tomó las tablillas y borró con el dedo sus legados. Y como esto lo había hecho en varios pasajes, una vez que ella murió, con el fin de que no pudiese ser impugnado el testamento por causa de las raspaduras, transcribió el testamento a otras tablillas y lo selló con sellos falsos. Expresamente paso muchas cosas por alto, porque temo que lo dicho puede parecer excesivo. Pero ustedes deben creer que él fue el mismo igualmente en todas las demás ocasiones de su vida, que el que falsificó en Larino los registros oficiales del censo lo han declarado unánimemente los decuriones. Nadie entraba ya en tratos con él, nadie le confiaba ningún asunto. Ninguno de entre tantos parientes y allegados como tenía, lo inscribió jamás como tutor de sus hijos. Nadie consideraba que se mereciera una visita, que se le llamara a una reunión o a una charla o que se le invitara a la mesa. Todo el mundo lo menospreciaba, todos lo aborrecían, todos huían de él como de una bestia feroz y dañina, como de la peste. Con todo, jueces, a este hombre tan osado, tan impío, tan perverso, Hábito jamás lo habría acusado si hubiera podido dejar de hacerlo sin poner su vida en peligro. Opiánico era su enemigo, es cierto, pero así y todo, era su padrastro. Su madre, cruel, le era hostil, pero era su madre. En una palabra, nadie más alejado del papel de acusador que Cloencio, ya por carácter, por voluntad o por norma de vida. Pero al haberse encontrado en la alternativa de tener que acusar justa y lealmente o de morir cruel y vergonzosamente, ha preferido acusar sea como sea antes que morir de esa manera. Y para que puedan ver claramente que es así, les expondré un crimen de Opiánico patente y flagrante. Por él comprenderán al mismo tiempo que a uno le fue inevitable el acusar y al otro el ser condenado. Se llamaban en Larino marciales, unos servidores oficiales de Marte, consagrados a este dios por las antiguas instituciones y cultos de los larineses. A pesar de que su número era bastante elevado y de que, como ocurre en Sicilia, donde hay una multitud de servidores de Venus, también en Larino
estos hombres eran considerados como esclavos de Marte. De repente, Opiánico comenzó a declarar que todos ellos eran hombres libres y ciudadanos romanos. Los decuriones y todos los ciudadanos de Larino lo consideraron como una ofensa. Así es que pidieron a Ábito que se encargara de esta causa y la defendiera en nombre del municipio. Ábito, a pesar de que se había retirado de toda esta clase de asuntos, sin embargo, en atención a su posición, a la antigüedad de su linaje y al hecho de que creía que estaba en este mundo no solo para defender sus propios intereses, sino también los de sus conciudadanos y demás parientes, no quiso dejar de complacer un deseo tan vivo y unánime de los larineses. Habiéndose hecho cargo de la causa y habiéndola trasladado a Roma, cada día se producían duros enfrentamientos entre Ábito y Opiánico, por la pasión que cada uno ponía en la defensa. Opiánico era de suyo de un carácter intratable y difícil. La madre de Ábito, llena de malevolencia y hostilidad contra su hijo, excitaba su furor. Ambos creían que les interesaba mucho apartar a mi defendido de la causa de los marciales. En el fondo había otro motivo más importante, que turbaba la mente de Opiánico, hombre por demás codicioso y osado. Pues Ábito, hasta el momento de aquel juicio, no había hecho nunca testamento, porque ni podía proponerse dejar nada a una madre como aquella, ni podía omitir por completo en el testamento el nombre de quien le había dado el ser. Sabiéndolo Opiánico, pues no era ningún secreto, comprendía que, en cuanto muriera Ábito, todos sus bienes irían a parar a manos de su madre. Después, acrecida la fortuna de ella, la mataría con mayor provecho y con menor riesgo si ya no tenía al hijo. Así, inflamado por estos pensamientos, escuchen de qué manera intentó suprimir a Ábito envenenándolo.